Amados del Señor, qué lindo verles. ¿Qué es una tradición? El diccionario me contestó así, que una tradición puede ser una pauta, una doctrina, un rito o una costumbre que vamos transmitiendo de una generación a otra generación. Y quiero invitarles en esta noche, pensando en esto de las tradiciones, a abrir las Biblias en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer desde capítulo 6, versos 56 y el capítulo 7. ¿Lo vamos a tener en la pantalla o no? Sí. Así podemos leerlo todos juntos, ¿sí? Muy bien, arrancamos. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y nos habla en este pedacito, en este capítulo, de 4 personas diferentes, de 4 personas con las que Jesús estuvo, y vamos a mirar a cada una de ellas. Con el primer grupo que nos encontramos al empezar el 7, no estoy tomando los del 6, que era toda la multitud a los que Jesús había estado sanando, dice que se juntaron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? El término fariseo significaba separado, y eran los religiosos del tiempo de Jesús. Y ellos tenían una espiritualidad muy especial
porque se separaban de las demás personas y despreciaban a los que no cumplían la ley de la misma manera que ellos. Ahí empezamos a ver una diferencia. Y aquí vuelven otra vez un grupo de ellos. Ya habían estado con Jesús un grupo en el capítulo 3 que iban como para inspeccionar lo que Jesús decía y hacía. Pero ¿qué pasaba? Que iban con un preconcepto. Cuando ellos fueron hasta donde Jesús estaba, venían con una idea fija de lo que Jesús hacía o dejaba de hacer. Ya el primer grupo había contado, pero este Jesús está echando demonios, pero por el espíritu de Belcebú, seguro, no hay otra explicación. Entonces, con todo eso en mente, se acercan al Señor y miren que en el versículo 1 dice que se juntaron ellos y en el versículo 2 hay un verbo, ni bien empieza el verso 2. Dice viendo. ¿A quién veían? A los discípulos de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo pan con manos sin lavar. E hicieron un escándalo. No miraron los milagros que nos habla el final del capítulo 6. No les llamó la atención las maravillas, como cantábamos recién, que Jesús hacía en bien de los demás. No. Prestaron atención a esto, que ¿qué era? Que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. ¡Pecado! Horrorizados estaban, horrorizados. Y le hacen a Jesús una pregunta, que la encontramos un poquito más adelante en el verso 6. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ustedes saben que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no tenía una Biblia como tenemos nosotros hoy para poder saber cuál era la voluntad de Dios. Así que Dios se la iba revelando y era responsabilidad de los padres transmitirle a sus hijos la voluntad y las enseñanzas del Señor. Y Dios después les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y dentro de esos mandamientos, los escribas empezaron a pensar, ¿qué querían decir esas leyes? Cuando Dios decía que no había que trabajar el sábado, ¿qué quería decir? Y empezaron a escribir. ¿Y qué quería decir que no había que trabajar? Y empezaron a escribir. Y así fueron desmenuzando, hasta llegar a 613 mandamientos que ellos cumplían a rajatabla. ¿Se imaginan? Todo no, lo que hay que hacer, no. 613. Y querían imponerlo al pueblo. Esas tradiciones. Y Jesús no les responde la pregunta, no les dice nada. Y entonces allí encontramos que les responde de una manera muy dura. No les dice por qué no comen, les dice hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías y bien habló Moisés. Qué palabra dura para los religiosos de la época de Jesús. ¿Qué pasaba? Que ellos habían hecho del lavado de las manos una tradición muy, pero muy fuerte. Y entonces condenaban a todos los que no se lavaban las manos. Pero aclaramos una cosa. No se trataba del lavado de las manos
para comer con manos limpias, sino que tenía que ver con un ceremonial. Entonces lo que ellos hicieron fue todo un listado de lo que eso significaba. Así que ponían el agua en cántaros de piedra para que el agua no estuviera contaminada cuando ellos se fueran a lavar las manos. Para lavarse las manos no era cuestión de lavarse las manos simplemente, sino que lo primero que tenían que hacer para ver qué fanatismo era poner los dedos hacia arriba en esta posición. Un poquito de agua la vertían, ese agua tenía que llegar hasta la muñeca, hacían lo propio con la otra y después con el puño fregaban la mano de un lado, fregaban la mano del otro, volvían a hacer lo propio con la otra mano, recién ahí volvían, pero ahora al revés, a poner la mano con los dedos hacia abajo y volcaban agua para lavar las manos. Uno solo de los mandamientos de los 613 que cumplían. ¿Y saben cuántas veces se lavaban la mano? Antes de cada plato. Así que mi querido hermano, si esta noche vas a tomar sopa, te lavas las manos primero. Si vas a comer un plato de fideo, después te volvés a lavar antes del plato de fideo. Si se te ocurre comer un postre, volvé a lavarte las manos, porque esta era la tradición de los fariseos. Y, que no te vea que no lo estás haciendo así. ¿Cómo? Le hacen el escándalo a Jesús. Y él les dice, hipócritas. ¿Se acuerdan de la época de la pandemia? Cuando salían los videitos de cómo nos teníamos que lavar las manos para no contagiarnos COVID. Bueno, estos lo superaban. Y Jesús no les responde, les dice hipócritas. Y entonces, acá vemos que al decirles hipócrita, Jesús está también corrigiendo algo. Nosotros pensamos que la hipocresía tiene que ver con decir una cosa y hacer otra. Pero Jesús va más allá y les dice, ustedes quieren y dicen que siguen a Dios, pero en realidad no es así, porque lo que siguen son tradiciones de hombres. Qué duro, ¿no? Ustedes no me siguen a mí, ustedes siguen sus propias tradiciones. Y las tradiciones humanas se nos pueden hacer tan fuertes que llega un momento en que no distinguimos qué es de Dios y qué es lo que yo creo. Así les pasó a ellos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. Qué triste, ¿verdad? Decir que creo en Dios y que Dios me diga, pero tu corazón está lejísimo de mí. Está lejísimo de mí. Y Dios en esta noche me podría decir, Irma, estás aquí, pero tu corazón está lejos de mí. Te veo que tu cabeza está en otro lado, estás con el cuerpo, pero estás pensando en lo que te falta hacer o tenés que hacer esta semana, la cita con el médico, el partido, lo que fuera. Podemos estar, pero no estar. O tal vez el Señor me diga, Irma, veo que lees la Biblia todos los días, lees tu devocional, pero tus actitudes siguen siendo la misma día a día, año a año. No cambia tu vida. Tu corazón está lejos de mí. O tal vez diga, ay, ¿con qué ganas cantaste? Pero porque te gusta la música. O porque te gusta la canción. Pero tu corazón está lejos de mí porque no entendés lo que estás cantando. Cantar es proclamar y adorar al Señor, porque tu corazón está lejos de mí. Y Jesús les dice en el verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y este es el primer
pilar del legalismo. Nos aferramos a la tradición y nos resulta más importante todas esas pequeñas cosas que lo que realmente la palabra de Dios nos dice. El segundo pilar del legalismo tiene que ver con invalidar un mandamiento que está expresamente marcado en la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor les dice a ellos cuando les habla de Moisés. Verso 10. Ellos decían Escorbán. ¿Y qué significaba esta ley? Los fariseos les enseñaban a los más jóvenes a que todo lo declararan Corbán. Entonces, si yo decía esto, era un juramento que no podían cambiar más una vez que lo hacían. Y si ellos decían todo esto, todos mis bienes son Corbán, cuando esa persona moría, quedaba para los fariseos, para la ley, para los templos. Y ellos no podían usar nada. Podían decirle a los padres, no te puedo ayudar, lo siento papá, mirá, pero todo lo mío es Corbán. Y de esta manera rompían un mandamiento que sí había sido dada por Dios y era honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que está dentro de los 10 mandamientos primeros que Dios nos dio. Qué tremendo cuando podemos cambiar lo que la palabra de Dios nos dice por nuestra propia conveniencia. Cuando termina de hablar con los fariseos y de decirles estas palabras tan duras, fíjense en que él habla con otro grupo o agrega otro grupo. Y dice en el verso 14 que llamando así a toda la multitud. Él no estaba solo con los fariseos. Toda la gente que había salido para ser sanada por él estaba allí rodeándolos. Entonces él habla con la multitud. ¿Y qué pasaba? Que los fariseos, como dijimos recién, enseñaban que debían comer con las manos limpias y obligaban a todos a lavarse constantemente con este ritual especial. ¿Qué creían ellos? Que si yo no me lavaba las manos, cualquier cosa que tal vez estaba, al tocar la comida, al ponerla en mi boca, contaminaba mi cuerpo. Y que entonces estaba inmundo a los ojos de Dios y Dios no podía recibirme. Y Dios dice, no es así. ¿Por qué? Porque no es lo que entra por la boca lo que los contamina a ustedes, sino lo que sale de la boca de ustedes. Es al revés. Y despidió a la multitud. Pero cuando llegaron, dice un verso más adelante, el 17, nos encontramos con un tercer grupo, que ¿quiénes son ahora? Los discípulos. ¿No se escucha? Cuando llegan, entonces, al versículo 17, encontramos un nuevo grupo, y ahora son solo sus discípulos. Y le dicen, Señor, con esta parábola, ¿qué es lo que nos quisiste enseñar? Y Jesús dice, ¿cómo? ¿Ustedes tampoco entendieron? ¿Qué pasa con lo que comemos? Termina en la letrina, dice Jesús. No nos va a contaminar. Y ellos no podían entenderlo porque los judíos no comían carne de cerdo, por ejemplo. Y murieron muchísimos en la época en que Epifanes, el sirio, los conquistó, los dominó, y ellos prefirieron morir a ser contaminados, porque ellos creían así.
¡Qué tremendo! Entonces los discípulos dicen, ¿pero cómo? Tantos de nosotros, miles de nosotros murieron porque creíamos que lo que comíamos era lo malo. Y Jesús les dijo, no. Presten atención a lo que sale de ustedes, porque lo que sale de ustedes, ¿de dónde sale en realidad? Del corazón. Todo nace en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se van a convertir en acciones. Y él nombra una serie allí, en el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Esto es realmente malo, dice Jesús. Por eso el proverbio, uno de los proverbios que más me gusta a mí, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Allí está el peligro, dice Jesús. No en lavarse las manos, no en las cosas que comen. Sí, si como lo que no debo me puede atacar el hígado, pero Dios me escucha igual, amén. Dios me escucha igual porque me ama. Pero ¿qué pasa cuando con mis actitudes, con mis acciones, yo daño la vida de otra persona? Así que lo vemos en el 1 hablando o discutiendo más bien con los fariseos, le habla a toda la multitud dándole esta parábola, se las explica a su grupo más cercano que son sus discípulos. ¿Y cuál es el cuarto grupo? ¿Con quién más habla el Señor? ¿Lo encontramos? Con nosotros. Amén. Con nosotros. En esta noche y a través de esta porción, Dios nos está diciendo, cuídate también vos de las tradiciones. Porque tenemos muchas tradiciones, queridos y amados hermanos. No nos gusta, pero es así. Y a veces pensamos en otras religiones y las nombramos, ¿no? Esta tradición, aquella tradición. Pero cuidado, que nuestras iglesias y nosotros estamos llenos de tradiciones. Que si venimos de pantalón o de pollera, que si corbata para los varones si van a subir al púlpito o no hace falta. Que si hacemos el diezmo de esta manera o no lo ponemos en sobres. Y hacemos que las tradiciones nuestras sean un motivo que me separa de mi hermano. Yo conocí al Señor por una amiga, pero ella iba a otra denominación. Yo en ese momento no sabía qué eran las denominaciones y ella todavía está en esa denominación y las mujeres tienen que ir porque es una norma de esa denominación, de polleras negras largas, ropa blanca, generalmente camisas blancas, ropa blanca por arriba, no se cortan el cabello, no se maquillan. Ahora, ¿yo me puedo separar de mi hermano por esas tradiciones? De ninguna manera, porque por ellos también Cristo murió. Y lo más importante, no es la tradición de la iglesia en general, sino mis tradiciones. ¿Cuál es tu tradición, hermano? O las tradiciones a las que estamos aferrados y que pueden hacer que nos separen
de mi hermano. Es para que pensemos. Si Jesús estuviera aquí y me dijera, hipócrita, no permitas que esta tradición tuya te separe de los demás. O tal vez no de los de aquí, pero de otra que piensa diferente. No debe ser. Porque para Dios lo importante es lo que está aquí. Y lo que tenemos que cuidar cada uno de nosotros es nuestro corazón. Nuestro corazón. Cuidado con lo que sale de nuestro corazón. Dios quiere un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que lo adore de verdad. En espíritu y en verdad busca adoradores el Señor. Entonces es tiempo de despojarnos de nuestras tradiciones humanas para aferrarnos a lo que es verdad, que es la palabra de Dios. Esta palabra que fue escrita y revelada para cada uno de nosotras. Y me encanta cómo termina este capítulo, que habla casi todo el capítulo de las tradiciones, pero termina con 2 relatos de milagros. Milagros antes, milagros después. Jesús está dispuesto a hacer milagros siempre. Y el verso 37 dice, hablando de todos los que lo rodeaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este es el Dios maravilloso en el que ustedes creen y yo también creo. Amén. El mismo Dios de los milagros, que nos ha revelado su palabra, que nos dejó su palabra, para que nuestra vida sea tal cual nos dice en su voluntad. Debemos despojarnos de las tradiciones que nos separan de nuestros hermanos. Despojarnos de las tradiciones que nos separan de nuestros hermanos. No hay nada más hermoso que poder convivir en armonía, en unidad, en amor, unidos entre nosotros y unidos al Dios, para que cuando Jesús nos mire, diga, su corazón está cerca de mi corazón. Lo contrario a lo que le tuvo que decir a los fariseos, que tu corazón esté pegado al corazón de Dios, porque así viviremos en completa paz y en completa armonía los unos con los otros. No puedo vivir en armonía con Dios si no puedo estar conviviendo con mis hermanos. Que las tradiciones nunca nos separen de nadie. ¿Pensamos cuáles son nuestras tradiciones? ¿Nos tomamos un momento para pensar cuáles son esas tradiciones? Yo trabajé en las mías, no me gustó mucho, pero qué bueno nos hace, qué bueno nos hace, qué bien nos hace. Poder pensar, tomar unos minutos estos próximos días y decir, Señor, ¿qué hace que yo proteste, rezongue, me rebele en contra de mi hermano? Porque mis tradiciones. Cuando recién comenzamos el ministerio allá por los años, no voy a decir cuánto, muchos, en 2 iglesias diferentes nos tocó una tradición de la alianza. No sé si había en otras iglesias, pero me acuerdo que eran puertitas, no doble como tenemos acá, sino una puertita sola. Y no sé por qué razón, nunca pude entenderlo, apenas uno abría la puerta, se encontraba con un biombo. ¿Alguna las vio? ¿Solo a mí me tocaron 2?
Muy bien. Una era la de Tapalqué y la otra de las de Coblan. Las mando al frente a las dos. Y yo decía, claro, llegaba y me encontraba con otra pared, ¿no? Tradición de los hombres. Era para que de afuera no vieran adentro. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Si todo lo que hacemos es para alabar su nombre. Cuando en una de esas primeras sacamos ese biombo, porque nos amaron, nos dejaron de pastores. Pero que estábamos rompiendo algo tremendo. Así que les invito en el nombre de Dios, no hagas de las tradiciones humanas tu fuerte. No te agarres de esas tradiciones. Que realmente sea la palabra de Dios, el trabajar en unidad, el trabajar en amor, los que marquen nuestra vida cada día. Los invito, oremos, pensemos. Todos somos fariseos en algún rinconcito de nuestro corazón, nos guste o no reconocerlo. Todos tenemos algo de fariseo. Dios quiere que en esta noche podamos empezar por lo primero, que es identificarlo, para después renunciar y pedirle perdón a Dios. ¿Qué es esa tradición tan fuerte que a veces puede distanciarme o alejarme de algún hermano? Una de las que yo descubrí, ¿les cuento? Es el horario. Yo soy muy maniática de los horarios y si digo a las 7, antes de las 7 tengo que estar. Pero bueno, mi hermano tiene otra forma. Que no sea farisea en eso. Fue lo que el Señor me dijo. Oramos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos dio un corazón donde recibir a Dios, un corazón por el cual podemos amar a Dios. Y esa es su invitación en esta noche. Él quiere recibirnos en su familia, que es lo más maravilloso que nosotros como seres humanos podemos hacer. Empezar una vida nueva con Cristo. Y el Señor nos ama como nadie más nos ama. Y en esta noche, si todavía no le abriste el corazón a Cristo, esta es tu noche de oportunidades, como decía Flor hace un ratito, que esta sea una noche diferente para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos trajo para bendecirnos, nos trajo para amarnos, nos trajo para darnos nuevas oportunidades. Si no tenés a Cristo en tu corazón, te pido que levantes una de tus manos conmigo y vamos a orar para recibir a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amado hermano. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús, quiere hacer una reconciliación con Jesús? Puede hacerlo ahora. Y si no, Dios te bendiga, mi amada. Y si no, miramos cuál es la tradición que el Señor quiere cortar en nuestras vidas hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú siempre eres tan claro y tan bondadoso con cada uno de nosotros, tanto cuando nos dices tus palabras de amor, como cuando nos exhortas, porque tú siempre quieres el bien para cada uno de nosotros. Señor, que en cada corazón tu Espíritu Santo esté trabajando y mostrándonos cuáles son aquellas tradiciones humanas que nada tienen que ver con tu palabra. Porque lo que tú no lo aclaras específicamente puede ser así
o puede ser de otra forma. Gracias, porque sé que nos estás hablando a cada uno. Y en esta hora queremos renunciar a esas tradiciones que nos separan de tu amor en primer lugar y del hermano en segundo lugar. Que tú te glorifiques en esta noche, Señor. Que sea un día de fiesta en tu presencia. Que vos seas lo primero, como cantábamos hace un ratito, Señor. Porque fuera de ti no quiero nada, Señor. Tú lo eres todo. Gracias. Gracias, porque sos un Dios real, un Dios personal, un Dios que caminas al lado nuestro siempre. Un Dios que estás en todas y en cada una de nuestras necesidades. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Te amamos, Señor. Y gracias por darnos una nueva oportunidad. Siempre nos das una nueva oportunidad. Señor, que al mirarme puedas decir, realmente me honra con su amor y con su dedicación. Que lo puedas decir de cada uno de nosotros en esta noche. Es nuestro deseo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.